espero que nadie se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de este equipo. Yo siempre digo, ¿no? Benfica, me di cuenta de la grandeza que tenía una vez que pisé la primera vez en el club, con su gente, es uno de los clubes con más socios en el mundo. Y después, bueno, de haber vivido 3 años maravillosos, ¿no? En mi carrera, de los mejores. Eh, y le tengo un cariño muy especial, ¿no? Al club, a su gente, a toda la gente que bueno, ha estado conmigo durante esos 3 años. Y me parece que cayó en uno de los clubes más importantes, ¿no? Mis sentimientos son únicos, son inigualables. Volver otra vez a mi casa, porque la siento como mi casa, es algo único. Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo van al campo, alientan, aplauden. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí. Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos, bienvenidos al episodio 69 del mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio más en este inicio del 2024. Antes de empezar con el asunto Marcos Leonardo, quería agradecer a la gente que ha visto nuestro primer episodio del 2024, el episodio dedicado al mejor Benfica antes de Eusebio, que hemos grabado con Miguel Lourenço Pereira. Creo que no solamente ha resultado muy bien, pero también los mensajes que hemos recibido han sido espectaculares. Por tanto, agradecer a la gente que lo ha visto, y quien todavía no lo ha visto, está disponible en YouTube y en las plataformas de podcast donde estamos. Pero hoy tenemos también de nuevo un episodio especial. Tenemos a un grandísimo invitado para hablar del asunto del momento. En este momento estamos hablando entonces del primer fichaje del Benfica en el mercado de enero, Marcos Leonardo, el brasileño que viene del Santos Futebol Clube, un club absolutamente histórico del fútbol mundial, pero que no está pasando su mejor momento. Y con nosotros para hablar de este delantero brasileño tenemos a gran Juan Manuel de la página del proyecto, Fútbol y Progreso, dedicado al fútbol brasileño, muy recomendable. Y es un placer entonces recibir a Juan Manuel. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer es mío. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Yo, antes de empezar a hablar de Marcos Leonardo, te pedía, Juan, si primero si te pudieras presentar a ti y si nos pudieras explicar un poco en qué consiste este Fútbol y Progreso y por qué el interés en fútbol brasileño. Bueno, como bien has dicho, me llamo Juan Manuel, soy de Sevilla, resido también aquí, en la capital de Andalucía. Y bueno, básicamente el proyecto de Fútbol y Progreso es difundir lo que es el fútbol brasileño en castellano, porque realmente me di cuenta que empecé a seguirlo básicamente porque en la ciudad de Sevilla, tanto Sevilla como Betis, ha tenido futbolistas brasileños muy históricos, tanto en uno como en otro. Empecé a seguir viendo partidos y al final empecé a sumar, y cada vez me interesaba más y me di cuenta de que no había en castellano una página que difundiese bien lo que es el fútbol brasileño. Y bueno, comencé ahí y bueno, también colaboro con agencias, clubes y bueno, en ello andamos. Muy bien, muy bien. Es un proyecto muy, pero muy recomendable. Yo sé que están en YouTube, creo, y también en Twitter, creo. Exactamente, muy, muy bien. ¿Y por qué el fútbol brasileño? Realmente Brasil es un país de fútbol, claramente. Son casi 200 millones de personas ahí, por lo tanto hay muchísimos jugadores, muchísimos equipos. Pero ¿qué tiene el fútbol brasileño así de tan especial desde tu punto de vista, Juan Manuel? Pues como te he comentado, empecé a seguirlo por los históricos jugadores brasileños que tienen los dos equipos de mi ciudad. Y bueno, al final pues
tiene mucha pasión, tiene como un aire noventero y ochentero todavía de Europa, de lo que he vivido yo en España. Y lo que pasa es que es cierto que esa pasión tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala, lógicamente, es la violencia que todavía existe en las gradas y fuera del campo, pero su parte buena es cómo se vive el fútbol y no están tan mercantilizados, aunque han entrado hace escasamente un año las sociedades anónimas deportivas allí, pero todavía no está tan mercantilizado y, ya te digo, ese aroma todavía me gusta y un fútbol tan equilibrado, por ejemplo, Gremio ha ascendido y este año ha quedado segundo. Y eso no es lo inusual. Inter también le pasó hace unos años que subió y quedó tercero. Es un fútbol muy igualatorio que empieza la liga y al menos puede haber 7 u 8 equipos que pueden ganar el Brasileirao. Exactamente. Y hay con muchos entrenadores portugueses que se están destacando mucho también, ¿no? Abel Ferreira, que es el campeón, pero también Pedro Caixinha en el Red Bull Bragantino, que es mi paisano, es aquí del pueblo Ujú, de donde vivo. Y bueno, realmente es un fútbol muy especial, es un país del fútbol. Y bueno, vamos entonces a hablar de un jugador que viene de ese fútbol, de Marcos Leonardo. El fichaje de Benfica ha nacido el día 2 de mayo del 2003, nació en Itapetinga, Bahía, tiene 1,74 m y firmó contrato con el Benfica hasta el 2029. Va a jugar con el número 36. Por mis cuentas, ha marcado esta temporada 21 goles ujú, y ha jugado aproximadamente casi 170 partidos con el Santos, que es un club ujú. bastante histórico, como ya habíamos hablado. Yo no sé qué nos puedes contar sobre Marcos Leonardo, su recorrido en el Santos. Creo que ha debutado en el 2020 con un entrenador portugués, con Josualdo Ferreira, creo. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de este recorrido de Marcos Leonardo hasta llegar al punto en que estamos? Bueno, Marcos Leonardo es un futbolista que desde pequeño ha roto récords, ha roto los números que, por ejemplo, en la cantera de Santos, porque es verdad que ha realizado toda su carrera en Santos, ha roto los récords y números de Gabigol, de Neymar, de Rodrigo. Es un perforador de redes, el gol lo tiene entre ceja y ceja y Ujú, que es su principal cualidad, el remata a portería. Y bueno, se ha encontrado con una situación complicada en Santos en este último año, pero también te puedo decir que si no hubiese sido por él, Santos no hubiese bajado en la última jornada, hubiese bajado muchas semanas antes, porque ha tenido unos grandísimos números pese a estar rodeado de un equipo bastante limitado y sobre todo el contexto, la estructura del club, la institución, todo remaba en contra. Y bueno, pues él sacaba los goles prácticamente solo y ha mantenido ahí a Santos. Lo que pasa que, bueno, que al final ha sido imposible y por primera vez en su historia Santos ha bajado a la Serie B. ujú, Pero es un ujú, futbolista que desde pequeño siempre ha ido, es un perforador de redes, un rematador puro. Y bueno, también te puedo comentar que, por ejemplo, sus ídolos siempre, hablando de Portugal precisamente, uno de sus ídolos siempre ha sido Cristiano Ronaldo. ujú. Y Ricardo Oliveira también me consta que ha sido uno que también jugó en Santos durante una Sí. época. Ha sido uno de los futbolistas en los que más él se fijaba. Y bueno, es un luchador nato, eso se ve también dentro del campo y realmente Benfica para mí hace una muy buena contratación, sobre todo para el futuro y porque creo que el fútbol portugués es el más idóneo para dar ese salto desde Brasil a Europa. Europa. Quizá él va a jugar en un gran club, pero no en una gran liga, diría. Por lo tanto, cuando hablas en el sentido de, por ejemplo, jugar en una Premier o en Italia o algo así de ese tipo, ¿no? Sí, sí, básicamente es eso, porque, bueno, también el contexto, ¿no? El idioma, por ejemplo, en Benfica va a estar con Artur Cabral, con David Neres, el clima, que también lo puede encontrar en España, pero es verdad que el fútbol portugués, por lo que yo veo, es el mejor paso pues para la adaptación en Europa. Ujú. Benfica, si todo va bien, debería de venderlo por más dinero del que lo ha contratado. Sí, sí, eso seguro. Benfica se convirtió casi en un experto en ventas, Ujú. no tanto en éxitos deportivos, a ver si eso cambia, pero creo que lo que queremos los aficionados es ganar, claro. Pero
Te preguntaba por características. Por ejemplo, ya has dicho que tiene mucha agresividad, quizá sea un jugador que sabe muy bien ocupar los espacios, jugar mucho en la profundidad, diría. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Marcos y los puntos en que todavía tiene que mejorar un poco? Para mí lo más fuerte que tiene es el gol, por supuesto. Ha metido, creo que antes no he dado el dato, pero metió más de 100 goles en lo que es la cantera de Santos. Entonces lo que más tiene es gol, es remate puro, es remate al primer toque, arma la pierna súper rápido para rematar a portería, remata con ambas piernas porque desde pequeño el padre, que siempre ha sido una figura muy influyente para él en el fútbol, pese a ser diestro, le insistía en disparar con la zurda y al final se ha convertido en un buen rematador también con la zurda. No tanto quizás en el juego aéreo, ahí flaquea un poco, pero es sobre todo rematador y el físico que tiene. Tiene un gran físico, Ujú, cuerpea súper bien, aguanta muy bien el choque de los rivales y después, verdad que sirve tanto para jugar al contraataque, sirve para jugar al espacio, no tiene una excesiva velocidad, pero sí tiene buena velocidad y debido al físico también sirve para jugar un juego, un estilo más posicional, más de ujú. posesión de pelota. Como puntos débiles, quizás el control del balón, para mi gusto debería de mejorar ese aspecto, Ujú. y lo que es la combinación en el pase. No es que sea individualista, porque no lo es, Sí, pero no tiene un pase muy limpio, no tiene quizás una conducción muy limpia. Pero bueno, correcto. son aspectos que puede mejorar perfectamente y al final llega a un gran club con grandes preparadores que están para ello, claro. Claro. Y el juego de cabeza. Mucha gente aquí comentaba en Portugal que quizás sea un aspecto que tenga que trabajar un poco, que no marca muchos goles de cabeza. Yo no sé si puedes confirmar esto Sí, o no, sí. Juan. Es un futbolista que no va tan bien de cabeza, le cuesta. Tanto, no más, quizás no tanto el remate, lo que es el giro de cabeza y tal, pero sí el salto, el anticiparse al delantero en ese aspecto. Sin Ujú. embargo, le centras el balón raso y mete la puntera y marca el gol. Es que es un rematador. Vamos. Muy bien, muy bien. Te preguntaba, ¿cómo jugaba él en el Santos? Ya has dicho que básicamente era Marcos Leonardo y 10 más, Mm, básicamente. mm. Sin querer faltar al respeto al Santos, que es un grandísimo club, repito, pero era así. Sí. ¿Cómo jugaba el Santos y cómo se encajaba ahí Marcos? ¿Jugaba más en el contragolpe, bloque más bajo o no sé, cómo solía hacer el Santos y cómo se encajaba ahí Marcos? Santos ha tenido, no recuerdo si 3 o 4 entrenadores en esta temporada, por lo tanto, la variedad de esquemas y de esquemas tácticos y de estilos de juego ha sido muy diverso. Claro. Sí te puedo decir que jugaba con un solo punta, eso todos han jugado así, excepto momentos puntuales que sí situaba también a otro delantero. Según el partido. En la última etapa ya intentaba más controlar el partido, incluso en el campo de Palmeiras hizo una gran actuación Santos, que yo ahí pensé que se iba a salvar, porque al final era un golpe de efecto. Pero bueno, al final no lo consiguió. Entonces, ya te digo, por la mezcla de entrenadores es difícil que te pueda decir durante la temporada ha jugado de una manera u otra. Si te digo que casi siempre con un solo delantero, salvo Ujú. momentos puntuales del encuentro. Solo con un solo delantero. Sí, cuatro Y, dos y tres en la uno. 4-2-3-1, vale, muy Mm. bien. Y en la selección, yo sé que todavía no llegó a la selección principal, todavía tiene 20 años, es muy joven, pero tenía aquí algunos datos que en los sub-20, en 7 partidos ha marcado 7 goles, lo que no deja de Sí, ser impresionante. ¿Y su recorrido en la selección? ¿Crees que puede ser un poco el futuro de la selección brasileña? ¿Puede pasar un poco por este chaval? no sé si va a ser el 9 titular de la selección. Eso va a depender mucho de lo que él evolucione y a su par evolucione Hendrik y Víctor Roque. Creo que eso, Vale. entre esos tres nombres, para mí Víctor Roque y Hendrik están un escalón por encima que Marcos Leonardo hoy en día respecto a potencial, pero Marcos Leonardo está en esa terna de que lo usual sería que al menos fuese convocado para formar parte de la selección. Ujú. Creo que en 2, 3 años debería ser un habitual si se adapta bien al fútbol europeo, claro. Claro. Pero lo que es en el recorrido de la selección brasileña, te puedo decir que, por ejemplo, en el Mundial Sub-20, que se celebró el año pasado ya, en 2023,
Brasil llegó a cuartos de final, se eliminó contra Israel, pero incluso eliminándose en esas etapas anteriores, Marcos Leonardo fue el segundo máximo goleador del torneo con 5 Ujú. tantos. Muy bien, eso es, pero son datos muy interesantes. Am, Juan Manuel, yo te preguntaba, el Benfica juega en un 4-4-2, el entrenador nuestro es alemán, Roger Schmidt, juega en un 4-4-2, desde mi punto de vista hay gente que piensa que es un 4-2-3-1, pero para mí es un 4-4-2 clásico. Ujú. Lo que se llama el gegenpressing, es decir, presionar muy arriba, recuperar el balón muy rápido, y en que muchas veces el delantero o los dos delanteros son los primeros defensas del equipo, es decir, son los primeros que presionan muy arriba, como hacía, por ejemplo, Gonzalo Ramos, que ahora está en el PSG. ¿Crees que Marcos puede ser un jugador que encaje en ese perfil de ese tipo de equipo? Has dicho que jugaba sobre todo él solo, pero jugando con otro jugador al lado. Sí, sí, podría adaptarse perfectamente. Es cierto que la contribución defensiva, la presión, eso van a tener que apretarle en el trabajo, Ujú. pero también es algo clásico en los jóvenes brasileños, que las estrellas presionen poco en el fútbol brasileño, pero sí, podría adaptarse perfectamente a un 4-4-2 y, bueno, hacer pareja al final con Artur Cabral, que entiendo que es también otro delantero, ¿no?, que es del Benfica que está ahí en la plantilla. Exactamente. Interesante que hables de Artur Cabral, que mucha gente decía en Portugal que Marcos a veces puede jugar de 9 o de falso 9, es decir, quizá un poco más, un poco antes de, imagínate jugar con Artur y con Marcos. Marcos jugaría un poco más atrás de Artur, porque Artur es más un jugador de la pequeña área, diría, y Marcos es un jugador de salir más de detrás para hacia adelante, ¿no? Sí, ¿Es algo que sería posible? sí, básicamente porque además Artur Cabral tiene más envergadura, más altura, impone más en el área que Marcos Leonardo. Y Marcos Leonardo, aunque, como he dicho, tiene que mejorar el pase, la combinación con los compañeros, sí creo que podría adaptarse perfectamente a ese rol de recibir el balón antes que Ujú. Artur Cabral, que él estuviese más en punta. Muy bien. Bueno, ya has dicho que teniendo en cuenta sus características, tanto podía jugar en un equipo con más ataque posicional o jugar también en contragolpe, sería Mm. igual, que no sería un problema. Yo te preguntaba, Juan, si tuvieras que comparar este delantero, este Marcos, con algún delantero de la actualidad en términos de características, ¿cuál sería el jugador más semejante a Marcos? Esa pregunta es difícil porque al final las comparaciones son odiosas, pero bueno, quizás me recuerda, salvando muchísimo las distancias, pero quizás el primer futbolista que se me viene a la cabeza, Radamel Falcao. Ah, vale, El vale. estilo. Curioso que se hablaba de. Bueno, yo lo firmo ya, ¿eh? Que lo firmo ya. El estilo, Ah, el estilo. el estilo. No, curioso que Oswald Ferreira, que fue el jugador con quien el entrenador, perdón, con quien Marcos ha debutado en los Santos fue Oswald Ferreira, que entrenó a Radamel Falcao, y también ha Ujú. hablado que era muy parecido, ¿verdad? Que tenía Ah, sí. semejanzas con. Sí, exactamente, Ah, pues no lo sabía. Juro que no lo curiosa esa. sabía. No, muy bien, no, es curioso que lo digas porque ya es la segunda persona por lo menos quien lo dice, por lo tanto Ujú. significa algo, significa algo. Bien, Otra bien. persona, otro jugador que se ha hablado aquí mucho en Portugal, repito, teniendo en cuenta las debidas distancias, era Lautaro Martínez. Yo no sé Sí, si también. sí, se cuadraría. Por lo Sí. tanto, jugador físico, que sale muy bien el contragolpe, que ocupa muy bien el espacio, por lo tanto, así Mm, alguien de ese sí. perfil, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo también. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Bueno, aquí ya estamos ilusionados, más ilusionados nos quedamos. Am, yo he leído un tuit tuyo, pero no se Ujú. dice tweet, que ya no es Twitter, Sí, es bueno, X, yo sigo pero hablando también de Twitter. vale, no, que no pasa nada. Pero he leído un tuit tuyo en el que decías que te parecía que el fichaje, el valor del fichaje de Marcos Leonardo que era un poco alto, demasiado alto. Yo Sí. te preguntaba, ¿por qué es esta tu opinión y por qué y cuál sería un valor más adecuado, por lo menos desde tu punto de vista, Juan? Lo dije básicamente porque al final para mí el contexto es muy importante para todo, para el rendimiento de un jugador, por eso te digo lo de la liga portuguesa, que me parece idóneo,
Y en este caso de la compra es cierto que tenía más perseguidores, como por ejemplo la Roma, que el año pasado intentó ficharlo. Sí, Pero claro, estamos hablando, si me dices un Santos que va a Libertadores, que ha quedado tercero o cuarto, perfecto, genial, me parece 18 millones, un valor, vale, adecuado. Pero un Santos que ha bajado a segunda división, a la Serie B, que está necesitado de vender, que está con el agua al cuello económicamente y tiene que hacer un nuevo plantel, Marcos Leonardo, aunque no va a presionar tanto porque al final es un canterano de allí y bueno, al final no creo que se hubiese portado mal. Sí creo que al menos 12 millones le podría haber sacado vale. medianamente fácil. No, creo que un valor más idóneo para mí hubiese sido 12 millones de euros. 12 millones de euros, vale, Pero no muy por el bien. futbolista en sí, que me parece que, dado que se ha pagado tantísimo dinero por Endrick o Víctor Roque, pues el fútbol brasileño en grandes estrellas está a ese nivel, pero sí el contexto del club en sí y bueno, conociendo lo que es la situación económica por la que atraviesa Santos. Claro, claro. Sí, muchas veces estos negocios representan una oportunidad, ¿no? Entonces Mm, aquí podría ser una posibilidad de sacar a Marcos, pero a un precio un mm, poco más bajo. Muy mm, bien. Yo, para terminar, Juan, te quería preguntar sobre, se habló aquí mucho en Portugal de que había algunos problemas de disciplina con Marcos, que había llegado retrasado a unos entrenamientos, que quizá a veces no tiene la mejor actitud. Incluso entre algunos aficionados del Santos había gente que le dolía mucho el hecho de que Marcos se vaya del club, pero otros que quieren que se marche, que no le mm. gustan. Eh, ¿Cómo es este perfil en términos de disciplina y de relación con la afición del Santos, que me imagino que sea muy amplia y muy exigente también? Sí, la afición del Santos, como ya casi toda la afición brasileña, súper exigente, súper pasional, ese aroma noventero, como te he dicho, de los 90. Pues, pero es verdad que, por ejemplo, este año los propios futbolistas en partidos, o sea, le cerraron el campo varios partidos porque tiraron bengalas y petardos contra sus jugadores en una derrota y Sí, salieron corriendo al vestuario. Entonces, Marcos Leonardo, sí, en una etapa ya que veía a Santos un poco ya casi descendido, sí es verdad que tuvo algún acto de indisciplina. Pero es que yo antes no, puede que lo haya, pero no lo he escuchado ni lo he leído. sí, Quizás también por el momento, es un futbolista joven, la presión que puede tener. Es difícil valorar, lógicamente no es lo ideal, por supuesto. Lo ideal es que el futbolista, pues en ese caso, por ejemplo, Endrick, me parece que está, me sorprende mucho con 17 años cómo está llevando todo el protagonismo que está teniendo y todas ujú, las acciones que realiza, el estudiar idiomas para venir a Europa. Marcos Leonardo es un perfil clásico brasileño que tiene sus pros, sus contras, tiene esas cositas que le tienen que pulir en Europa y claro, está ante una oportunidad que, bueno, que si no la aprovecha, pues al final a mí me dará pena de que por esas cuestiones pudiese perderse. Pero vamos, confío en que haya sido algo puntual, algo del momento también, la presión, todo lo que englobaba, porque el clima en Santos era horrible claro. y es difícil valorar verse en ese momento con tan joven y a ver cómo se debería actuar. Pero bueno, se debería actuar Muy bien, bien, lógicamente, pero no se sabe uno al final cómo actuaría con esa edad en claro. ese clima. Muy bien, muy bien. Yo también quería, solo para terminar, Juan, Ujú, me acordé aquí de una. Por tanto, me has dicho que, claro que el contexto aquí tiene mucha diferencia. Una cosa es estar en el Palmeiras, que tiene una gestión casi alemana en el contexto mm, brasileño, y otra estar en el Santos, que está en una situación horrible. mm, Por tanto, en el Benfica, que tiene una estructura muy profesional, seguramente que podrán trabajar mm, esos aspectos. Última cuestión, Juan Manuel. Te preguntaba, hay gente que a veces tiene un poco algunas dudas sobre si Marcos se va a adaptar a Europa, porque hemos tenido algunas decepciones recientes. Una es Gabigol, que jugó aquí poco tiempo y que no consiguió, y no hemos conseguido sacar su máximo rendimiento. Y quizá el ejemplo más reciente es de Everton Cebolinha,
que llegó rotulado de crack y algo no funcionó. Si tú tuvieras que apostar si Marcos va a funcionar en el Benfica, ¿apostarías sin ningún tipo de problema o es preferible dar un poco? Claro que es un chaval, tiene 20 Sí, 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 años. sí. ¿Cómo ves esta adaptación de Marcos al fútbol europeo y en particular al Benfica? Lo primero, que la diferencia entre ambos que me has comentado, Everton Cebolinha y Gabigol, es que Marcos Leonardo era el líder de Santos, Mm, era el alma de Santos, entonces para mí eso tiene un mayor bagaje. Everton Cebolinha era un futbolista, o sea, no era residual, era también muy bueno en gremio, era titular indiscutible, pero no era el líder de gremio. Y Gabigol tampoco llegaba a ser el líder de Santos. ujú, Entonces, eh, a partir de ese punto, el fútbol portugués, como te he comentado, me parece el más idóneo para que un futbolista se adapte. Es decir, con las características de Marcos Leonardo, si da el salto a, como se comentaba, el Arsenal, el Chelsea, el Real Madrid, lo hubiese visto muy difícil que de primeras se hubiese adaptado. Sinceramente, creo que es un nivel demasiado alto para él. Creo que el Benfica es claro. un equipo acorde a él. Un equipo de la segunda línea europea con el que puedes crecer perfectamente, puedes conseguir títulos europeos y títulos nacionales. Pero ya hablando de Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, me parecía demasiado. En el Benfica, pues al final creo que sí, que se debe adaptar. Yo apostaría que sí, Ujú. pero como comentas al final, pues bueno, afortunadamente el fútbol no es Una tangible y bueno, ciencia, pues claro. exacto. Pero yo apostaría que sí, a que se adaptará y espero que al final es que eso, Benfica tiene un gran plantel, fuera de él, los jugadores tal cual, son grandes profesionales en todas las áreas y creo que es un equipo ideal, una liga ideal, pero un equipo ideal para dar el salto a Europa. Muy bien, muy bien. Juan Manuel, bueno, hombre, yo creo que hemos visto todo lo que teníamos que ver muy rapidito, pero con mucha información muy útil y muy interesante. Y solo me resta agradecer mucho tu disponibilidad y paciencia y a ver Gracias a si, ti. si volvemos a hacerlo, ¿vale? Gracias a ti por la invitación. No sé si puedes decir solamente a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, dónde puede encontrar el contenido de Fútbol y Progreso y, bueno, cómo podrá hacerlo. Pues en YouTube, Fútbol y Progreso, Ujú, que subo vídeos de jóvenes jugadores o de jugadores de la Serie B, a veces sería de lances de partidos, para un poco, porque a mí me gusta cuando los jugadores llegan a otros equipos, no soy tanto de esos típicos vídeos de jugadas, goles, etcétera, sino verlo en el partido en sí, tanto los fallos como los aciertos, la posición y tal. Y después en la antigua Twitter, ahora ujú. X, pues pone Fútbol y Progreso y allí me tendrán comentando pues todos los días alguna novedad, algunas historias, leyendas, resultados, de todo un poco. Muy bien, muy bien. No, es una página muy, pero muy recomendable y sugerimos mucho que acompañen a Juan Manuel y a su Fútbol y Progreso. Juan, muchísimas gracias una vez más y un fuerte abrazo para ti, ¿vale? Gracias a ti y un fuerte abrazo. Muy bien. Bueno, así terminamos el episodio 69 del mítico Benfica, dedicado a Marcos Leonardo, el más reciente fichaje del Benfica en este mercado de enero. A ver si en los próximos días conseguimos otro episodio con las mismas características. Estamos intentando hacerlo también, porque parece que Benfica está fichando y está fichando en América Latina. Y bueno, nada, no os olvidéis de acompañarnos en las plataformas donde estamos, de suscribir al canal de YouTube, de pulsar en la campanita, de dejarle like a este vídeo y nada, un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.